Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentarios. Hemos estado hablando del tema del narcotráfico desde un punto de vista de cuáles son las diferencias de cómo se ve la guerra contra el narcotráfico, y usted lo quiere llamar ese mito, ese cuento que les han hecho inventado de la guerra contra el narcotráfico, desde el punto de vista estadounidense versus el punto de vista de lo que es Latinoamérica. Ya les comenté algunas cosas de Estados Unidos y ahora quiero comentar algunas cosas de digamos, cómo nosotros lo vemos desde Latinoamérica, y quiero después, más adelante, voy a hacer un análisis de por qué es importante recapacitar un poco y no ponerse en un plan de competencia y en un plan de celos y de envidias y de enojos y demás, que es lo que ocurre. O sea, recuérdese que en varios videos anteriores hice ya un poco sugerencias sobre cuáles son los problemas. O sea, hablé poco la visión que tiene Estados Unidos y la visión que tenemos en algunos países, y luego hablé también un poco de cómo ha afectado. O sea, uno de los comentarios que hice yo es que Estados Unidos puede, aunque mucha gente no lo entienda o lo quiera analizar desde un punto de vista, puede darse el lujo de tener una cantidad de gente que abuse de la droga. O sea, el drogadicto acérrimo en Estados Unidos es una minoría, no es la mayoría en primer lugar. Esto ya se lo había comentado. Segundo, hay un uso bastante amplio de algunas drogas entre la sociedad, pero no que desbalancea la cultura y la fibra social. Ese es un mito, es un cuento, es una mentira. O sea, hay mucho uso social de la droga, cocaína, marihuana, algunas píldoras, en la parte, habíamos, farmacéutica. O sea, hay muchas cosas, pero no desestabiliza la sociedad, no se cae el país. A diferencia, amigos, del tema del narcotráfico, que no es tan... Y hay un problema de narcotráfico en Estados Unidos, pero es mínimo comparado con lo que ocurre en nuestros países. Cómo se ha infiltrado el narcotráfico en nuestros países, cómo ha afectado la economía, cómo ha afectado la violencia, la corrupción, y cómo ha ido ganando terreno en muchos lugares en los que en algunos países, amigos y amigas, hay estados o provincias o regiones donde el narcotráfico controla no solo el territorio de transporte y la droga, sino también controla la política, quién gana, quién no gana, e incluso en algunos países los narcotraficantes se han dedicado a asesinar candidatos políticos en gran cantidad. O sea, en las últimas elecciones en algunos países han matado una cantidad digamos, candidatos a distintas posiciones políticas para que les convenga a ellos, o que no quieren trabajar con ellos, no corresponden a ellos. Entonces, cuando tenemos ese problema, la visión es muy distinta, ¿me entiende? O sea, no es lo mismo el problema de los drogadictos en Estados Unidos, un consumo y un tipo de delincuencia criminal, y el problema del narcotráfico desmedido en nuestros países, en la que no solo le afecta a la zona, sino que le afecta a la seguridad de su país. Estados Unidos no tiene ese problema. La droga en Estados Unidos no desestabiliza la seguridad nacional. Sin embargo, en su país, y ya sabe usted si está en algunos países especialmente, sí afecta a la seguridad nacional a tal nivel que algunos individuos incluso lo han comparado, porque así se comportan, como si fueran no narcotraficantes sino grupos de terroristas. Grupos de terroristas, ¿por qué? Porque tienen armamento mucho más superior a las Fuerzas Armadas o a la policía, porque operan en grupos ya muy bien organizados, porque tienen vehículos y armamento y equipo y todo, inteligencia incluso, e incluso tienen un poder que no lo ha podido controlar los sistemas gubernamentales en su país. Entonces, es ahí donde cambia un poco la diferencia. Ahora, le comento esto porque ya lo voy a analizar más profundamente, pero el problema es que Estados Unidos, una vez más le digo, ha tenido esa visión global de que quieren luchar contra el narcotráfico, pero hay otra parte que yo les comentaba, que es hipócrita, que no es tal así. O sea, así como yo le digo que hay mucha gente que se queja del consumo de la droga, hay gente que le importa un cuerno, que no le interesa el tema del narcotráfico. Y sobre todo cuando estamos hablando y ya hablé de esto, de la parte financiera, la parte bancaria, mientras lleguen los dólares, a ellos no les interesa cómo, ni dónde, ni cuándo, ni dónde. Y si no me cree,
váyanse a los mejores, las calles más caras de la ciudad de Miami o de algunos barrios muy exclusivos, y va a ver usted las mansiones que hay, que son de gente que no han trabajado en ninguna cosa espectacular, y nunca nadie pregunta de dónde viene ese dinero. Esas enormes inversiones de miles de millones de dólares que constantemente se están construyendo en algunos lugares, incluso le voy a decir más, en algunos lugares en nuestros países, en la que ningún ciudadano de su país vive en esos lugares. O sea, la mayoría no los tocan esos departamentos. El pueblo, la ciudad, la gente no habita en esos lugares. Entonces, eso es parte de lo que estoy hablando, del efecto del narcotráfico, que ya lo voy a... O sea, lo hablé un poco de la parte de Estados Unidos, pero ahora después la voy a hablar de la parte de Latinoamérica. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué esa diferencia de visión, no? Y ya había un comentado de que hay cierto celo, de que hay... O sea, a cometer error de volver a repetir. Estados Unidos se ha comportado con Latinoamérica bastante mal a través de toda su historia, desde su comienzo como país supuestamente democrático, fundado por una cultura anglosajona con leyes muy democráticas y todo eso, pero eventualmente Estados Unidos, en su interés enorme de crecer, se adueñó prácticamente de lo que vendría a ser el continente americano. O sea, el continente americano ahora, para todos mis amigos que siempre están corrigiéndome, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, básicamente hablando de la ideología de Monroe, la doctrina de Monroe, que decía que Latinoamérica, la América en general, desde Canadá, desde Alaska hacia Argentina, tenía su jurisdicción Estados Unidos para protegerla, para hacer lo que se le diera la gana, básicamente. No es así, pero en efecto es así bajo lo demás. Entonces, ¿qué ocurre? Esa mentalidad imperialista, esa mentalidad de, digamos, superior, esa mentalidad anglosajona que viene de las culturas europeas, de las culturas inglesas, de las culturas europeas, de que nosotros somos mejores que ustedes, siempre ha causado un gran disgusto y un gran odio, porque obviamente si volvemos, y le digo, no quiero redundar en la historia, pero si volvemos a muchas de las mentalidades europeas que vinieron y conquistaron supuestamente las tribus indígenas que eran que poblaban Latinoamérica, pero si usted lee la historia, los incas, los mayas y el imperio azteca, el imperio tolteca, muchos de ellos tenían ya una gran civilización, pero en fin, esa mentalidad imperialista que viene de Europa, que emigra de Europa y que se concentra en Estados Unidos, y que se concentra, porque acuérdense que los estadounidenses fueron fundados por una gente muy distinta a los conquistadores españoles, y no le quiero quitar nada a los españoles, simplemente que se encontraron con otra mentalidad. Sí, los americanos, que los estadounidenses, que eventualmente fueron estadounidenses, al principio eran ingleses, eran holandeses, ¿me entiende? Era toda una cultura europea, que se abrieron franceses incluso, que se establecieron, eventualmente aplicaron esa mentalidad a su territorio, e incluso las tribus indígenas estadounidenses fueron eliminadas por este proceso, y esa misma mentalidad se la fue aplicando a través desde la historia, desde su fundación hasta todos los años. Y si usted estudia la política externa de Estados Unidos en general, pero particularmente la política externa de Estados Unidos hacia Latinoamérica, usted ve las cantidades de barbaridades que se han cometido y la indiferencia con lo que se ha explotado. O sea, empezando por ejemplo con México. O sea, Estados Unidos en un momento invade México y le quita una tercera parte del país, y se queda lo que es hoy, lo que vendría a ser California, Arizona, Nuevo México, Texas. O sea, se queda con todo eso. Se apodera de Florida, compra Nueva Orleans. O sea, hay toda una historia. Pero ¿qué pasa? Una vez que ellos cierran la frontera, supuestamente esto es nuestro, ustedes no sirven para nada, ustedes son todos corruptos, ustedes son todos mala gente, ustedes son analfabetos, ustedes son indígenas, ustedes son... O sea, esa mentalidad que le digo viene de hace 200 años, nunca se le olvida a la gente eso, la historia está.
y hay historiadores, hay gente que sabe, conoce muy bien esto. Ahora, si usted estudia la historia de Estados Unidos a través de los años, en todo lo que ha hecho Estados Unidos en Latinoamérica, en política, en economía, en relación a cambios constantes de gobierno, de movimientos políticos y demás, cómo se han entrometido para favorecerse ellos. O sea, como le dije, uno de los primeros impactos fue la guerra contra México, en la que se apoderaron de un territorio, pero después, si usted estudia la cantidad de veces que la Infantería de Marina de Estados Unidos, del Ejército de Estados Unidos invadió, o la Armada de Estados Unidos bombardeó ciertas partes de Latinoamérica, e incluso tuvo invasiones desde que le digo, desde lo de Guatemala, desde Nicaragua, o sea, hay todo en historial de Latinoamérica. La separación de lo que es hoy el Panamá de Colombia para construir el canal, y luego un montón de otras entrometidas políticas, el derrocamiento en Chile del gobierno de Allende, y le digo, yo no estoy defendiendo ideologías políticas, simplemente estoy demostrando. El Plan Cóndor, que era también parte de eso, la lucha contra el comunismo. O sea, hay un montón de situaciones que se han ido desarrollando con Estados Unidos a través de la historia, amigos y amigas, que han afectado tremendamente las relaciones entre México, de México a Argentina con Estados Unidos. Entonces, hoy en día viene Estados Unidos, y le digo, yo he sido parte de ese sistema, en la que, oiga, venimos a su país a tratar de averiguar y vamos a tratar de luchar contra el narcotráfico y queremos que nos colaboren, que nos ayuden. Amigos, ¿en serio? O sea, yo lo entiendo eso, pero hay gente en Estados Unidos que, bueno, primero es muy ignorante, o sea, esto no lo conoce. El estadounidense, una gran cantidad de la gente no estudia. Hay gente que es muy preparada, que sabe, pero hay gente que no tiene idea. O sea, es ahí uno de los problemas que tenemos hoy en día. Por ejemplo, Estados Unidos, muchos estadounidenses hoy día se quejan de la inmigración, y esto ya lo he comentado, o sea, no quiero entrar a la organización, quiero volver al tema de la cosa, pero de la inmigración supuestamente ilegal de todos los latinoamericanos que vienen constantemente, y hay un montón de cuentos, hay un montón de mentiras también ahí, pero hay muchos que se quieren emigrar. ¿Por qué? Porque sus países están hechos pedazos, pero sus países están hechos pedazos porque Estados Unidos ha hecho una política económica muy mala hacia Latinoamérica, muy mala la conciencia política y la explotación para beneficiarse ellos, o sea, no en sí el país, sino las grandes compañías, las grandes corporaciones. O sea, ejemplo, el tema de Guatemala, con Jacobo Arbenz, cuando lo quitan a Arbenz, ponen un monigote de ellos. Esto es algo muy especial de Estados Unidos, siempre han puesto monigotes en políticas en Latinoamérica, favorecido una clase social muy alta que siempre son los mismos. O sea, es ahí el otro problema, y eso lo voy a hablar más adelante, pero Estados Unidos siempre ha apoyado dictadores, ha apoyado gente de mucho dinero, ha apoyado gente de mucho poder, y se ha totalmente desalineado y de las necesidades y las cosas del pueblo. Ese es un problema es un problema interno, nosotros no nos metemos en eso. No, ustedes no se meten en el tema social, en la parte económica y todo, pero sí se meten en el cambio de gobierno, en cosas que les favorezca a ellos. Es entendible, o sea, no soy un ingenuo, esto ocurre en todas las potencias del mundo, pero ¿sabe qué pasa? Cuando tenemos todo ese historial y luego venimos a pedir que nos apoyen, amigo, amiga, ¿en serio? ¿Cómo pretendemos eso? No me malinterprete, hay gente muy noble, hay gente muy buena en Estados Unidos. Es más, le voy a decir esto, el estadounidense es una persona muy noble, el estadounidense es una persona muy trabajadora, muy humilde, muy comparativa. Y hay un grupo, y eso se lo dicen, escúcheme, si usted no ha leído la política interna de Estados Unidos, debiera leerla. Hay un grupo en Estados Unidos que maneja el poder, que tiene el dinero del mundo y que controla toda esta ideología política, este control. O sea, hay elecciones, hay votaciones, eligen, pero siempre eligen a un poderoso. No van a poner un muerto de hambre de presidente que le compararán los negocios de Estados Unidos. Entonces, siempre va a haber esa defensa.
Entonces, ¿qué pasa? Esa gente siempre se junta con gente de altos niveles políticos en nuestros países. O sea, no se junta con la gente del pueblo, ni trata de ayudar. Entonces, cuando hay trabajos en conjunto, generalmente se hace con el gobierno de turno, que generalmente es pro Estados Unidos, o si no lo es, y ahí está el problema, tienen ideologías de izquierda, porque los que no están en Latinoamérica con Estados Unidos, porque odian a Estados Unidos por lo que le he comentado, por el historial, por el imperialismo, por la opresión política, por la opresión económica, se juntan con los muertos de hambre chinos, o los rusos, o los comunistas, que creen que ellos sí los van a ayudar. O sea, siempre ha habido un cambio de figuritas, ¿me entiende? Un cambio de cosas, pero la realidad es una sola cosa. Estados Unidos siempre va a tener la mayor versión y el mayor poder en Latinoamérica, aunque crean que los chinos van a venir, aunque crean que los rusos van a venir. Estudien la cultura china, estudien la cultura rusa y va a haber amigos, amigas, que no es tan extraordinaria como muchos se la quieren pintar, y que el comunismo y que el socialismo no es tan extraordinario como quieren pintar. Entonces, lo que estamos tratando aquí, y le digo, me he ido un poco en la política, no me gusta meterme en la política mucho. No crea que no sé, conozco, pero le estoy dando apego a lo que da, porque cómo afecta esto el tema que me corresponde a mí, que es el tema del narcotráfico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted tiene un país como es Estados Unidos, una superpotencia, que tiene un problema y que quiere que el resto del mundo se empatice con ellos, el resto del mundo los entienda, el resto del mundo los apoye, el resto del mundo quiera luchar. Amigo, es muy difícil venderle esa historia, esa necesidad y ese cuento que es real a nuestros países. Ahora, ¿cómo reaccionamos en nuestros países? Porque ese es el otro problema. O sea, si usted analiza la historia que yo le vengo contando desde su fundación de Estados Unidos, a través de los años, usted lee todo eso y dice, yo a los gringos no los puedo ni ver. Es más, yo conozco gente, yo viajo en Latinoamérica y conozco gente que odian a Estados Unidos por la cultura económica. No odian al estadounidense, odian la cultura imperialista que tienen, la cultura de esa política hacia Latinoamérica particularmente que tienen, que fíjese que ahora no la tienen hacia otros países, pero sí la tienen hacia el resto del continente. Entonces, esa gente que no lee, que no se instruye, que no conoce más, claro que tiene una fobia. Ahora, esa misma fobia, ese mismo descontento, póngalo usted del lado de que hay un problema de narcotráfico, hay un problema de consumo de droga, hay un problema... Y usted va a decir, ¿en serio? ¿Ustedes tienen un problema de droga? Y le dicen, y disculpen, jódanse. O sea, ustedes han creado. Y ahí viene el cuento de que los gringos son todos drogadictos, de que ellos mismos son los que trabajan en el narcotráfico, ellos son los controladores de la droga. Todo ese mito, todas esas estupideces que la gente habla emocionalmente, que no tienen, como yo le he explicado, no tienen una base sólida, pero sí tienen un argumento, o sea, analice lo que le di, un argumento histórico bastante amplio, que le digo, incluso continúa muchas veces hoy en día, en la que es muy difícil tratar de convencer a nuestra gente en Latinoamérica que el problema de la droga es un problema serio. El problema aquí, que es el que yo voy a eventualmente aquí puntualizar, es que esa indiferencia, esa estúpida reacción hacia el tema de la droga hacia Estados Unidos, esa indiferencia hacia la lucha, es la que más nos ha afectado a nosotros. Porque si ustedes recuerdan, no sé si alguna vez han oído hablar, asumo que muchos sí, el tema del efecto de la mariposa, de que supuestamente una mariposa vuela en Brasil y el viento, eventualmente el aleteo, afecta lo que ocurre. Bueno, ¿sabe qué? En el tema del narcotráfico no es una mariposa, es un huracán lo que afecta. Pero, ¿qué pasa? No es que el huracán viene de acá, el huracán viene de Estados Unidos. O sea, ellos se van a seguir drogando toda la vida. Aquí va a haber droga toda la vida, no se preocupe. Pero, ¿cómo nosotros reaccionamos en nuestros países? Tiene mucho que ver. Y es aquí donde yo estoy tratando de analizarlos. Y le voy a decir, porque ahora como me voy a meter en el tema de la droga en Latinoamérica, de la lucha contra la narcotráfico en Latinoamérica, cómo ha ido afectando esta indiferencia en nuestros países. Pero eso lo vamos a tener que seguir porque es muy largo el tema. Amigos y amigas, los invito a que nos veamos en el próximo comentario. Un gusto en saludarlos.